lo de lo que ustedes deben de saber, las preguntas que siempre comentamos al final. Pero la clase ahí estaba terminando. De la clase de dengue prácticamente quiero que conozcan las, eh, las etapas clínicas de la enfermedad y las presentaciones que se pueden hacer y que ustedes sepan cuáles son por ejemplo, un caso, ¿no? Es decir, este caso tú lo tratas o no lo tratas, lo mandas, lo refieres, sí o no. Este paciente tiene dengue grave, sí o no. El tratamiento que tú vas a dar prácticamente va a ser con paracetamol. Lo demás tiene que ser todo en medio hospitalario. ¿Sí? Ahí habíamos terminado la clase. Vamos a empezar con la clase de neumología. Para este día preparamos la enfermedad tromboembólica venosa. Probablemente ustedes ya la hayan visto en cardiología, no sé si ya la vieron en cardiología, pero se me hace importante repasarla en neumología porque estamos viendo problemas. Vamos a ver problemas de la pleura, vamos a ver problemas de cáncer, hemos visto problemas del parénquima, del intersticio. Pues ahora esto vamos a revisar ahora una enfermedad de vaso a nivel pulmonar. Como tal, la enfermedad tromboembólica venosa es un proceso grave, fatal, caracterizado por la aparición de un trombo inicialmente por plaquetas y fibrina en el interior del sistema venoso profundo, que puede crecer y fragmentarse. En este último caso, uno de los fragmentos se desprende, progresa en dirección del flujo sanguíneo y llega al pulmón provocando una embolia pulmonar. Por todo ello, actualmente se considera que la trombosis venosa profunda y la enfermedad pulmonar son dos manifestaciones de la misma enfermedad, la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Okay? Incidencia: 160 casos por cada 100,000 habitantes por año. Y la enfermedad pulmonar es de 60 casos por cada 100,000. De 220 casos por cada 100,000 habitantes por año. Algo que ustedes ya conocen, la fisiopatología de la enfermedad de embólica, la tríada de Virchow, que fue descrita por el autor en 1856, que son anormalidades de la pared, alteraciones del flujo sanguíneo y alteraciones de la sangre, estados de hipercoagulabilidad, éstasis venosa y alteración del endotelio como tal. En este último año de trabajo, tuve la oportunidad de ver a varios pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, no con embolismo pulmonar, pero sí con mucha embolia venosa. Y está en relación con el con la triada que estábamos mencionando aquí. Vi varios pacientes con diabetes, con sobrepeso y con obesidad en pera, mujeres que pues son las complicaciones que uno puede esperar en este tipo de pacientes, ¿no? De hecho, este último año me ha tocado más casos por año de enfermedad, tratar ese tipo de pacientes con enfermedad venosa profunda. La fisiopatología. Hoy se sabe que la lesión del vaso y el consiguiente daño endotelial provocan la liberación de sustancias implicadas de manera importante en la activación de la coagulación y formación del trombo. De tal manera que el flujo lento facilita la éstasis sanguínea en las válvulas venosas, lo que favorece la activación de la coagulación. Generalmente esta se inicia por la lesión en la pared del vaso que pone al descubierto el colágeno. ¿Okay? Con la consiguiente adhesión y posterior activación de plaquetas y liberaciones de factores tisulares, que activa la vía extrínseca de coagulación y a su vez provoca formación de trombina y posteriormente fibrina. Esta última unida a las plaquetas y hematíes constituyen la estructura del trombo inicial sobre el que van a depositarse capas sucesivas. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, cáncer activo,
que es la enfermedad protrombótica por excelencia, un antecedente previo de trombosis venosa. La limitación en la movilidad en un paciente que está encamado, por ejemplo, alguna enfermedad o afección trombofílica que condicione la aparición de la enfermedad, que hayas tenido un trauma reciente o una cirugía reciente, personas ancianas mayores de 70 años, falla respiratoria o cardíaca, infarto agudo del miocardio o un EBC, infecciones agudas, enfermedades reumatológicas, la obesidad tipo 1 y obviamente tipo 2 también, y tratamiento hormonal en curso. Vamos a hablar específicamente de la embolia pulmonar. Se refiere a cualquier obstrucción de las arterias pulmonares producidas por algún elemento originado en el cuerpo. Puede ser un trombo, puede ser un tumor, puede ser grasa. Y en el caso del tromboembolismo pulmonar se centra en aquellas situaciones en las que la embolia se debe a un trombo. Se puede clasificar en agudo o crónico. Si es agudo, lo más frecuente es que los síntomas debuten nada más de producirse la embolia pulmonar. Si es crónico, los síntomas se desarrollan progresivamente. Ahora, una tromboembolia pulmonar aguda puede clasificarse como masiva y submasiva. Y es prácticamente un criterio para unos criterios para tromboembolia pulmonar aguda. Cuando causa hipotensión, con una sistólica menor de 90 o una presión arterial sistólica menor de 40 sobre la basal durante los últimos 15 minutos. Entonces se debe de sospechar en la enfermedad que no tenga en ese momento alguna otra explicación como una cardiopatía isquémica, un infarto, un neumotórax a tensión, ya sea por un trauma, un taponamiento cardíaco o una arritmia de reciente aparición. Cuando esto aparece, cuando la enfermedad pulmonar aguda aparece, puede ser catastrófica, condicionando falla ventricular derecha y muerte. Cuando esto ocurre, a menudo sucede en 1 o 2 horas del inicio de los síntomas, aunque el riesgo puede persistir durante las 24 horas hasta las 72 horas. ¿Cómo se define una tromboembolia pulmonar aguda submasiva? Pues la que no reúne los criterios de tromboembolia pulmonar aguda masiva. Ahora, muchachos, déjenme comentarles algo de manera personal. Como profesionista, yo he tenido buenas experiencias con este tipo de padecimientos y también amargas experiencias con ello. Buenas experiencias porque he tenido la oportunidad de hacer diagnóstico de esta enfermedad, porque aparentemente, tromboembolia puede pasar desapercibida. Y les hago el comentario en relación a un paciente que llega a urgencias y me llaman porque traía disnea. Y ya había pasado por un par de hospitales y lo habían mandado a casa en 2 ocasiones. Tenía 3-4 días con la disnea súbita y no se le quitaba. No, tienes un poquito de una neumonía, le daban tratamiento, mucolíticos, etc. Entonces, cuando yo lo empiezo a ver, pues yo noto que, a la exploración pulmonar, pues no hay datos como tal de un síndrome pleuropulmonar, pero hay disnea y no hay evidencia de alguna cronicidad que me condicione la disnea. Fue un cuadro agudo y lo pienso, solicito el estudio de laboratorio y de imagen y lo diagnostico. Lo ingreso a la terapia y lo trombolizo. Y el paciente tiene una adecuada respuesta. Después de que se va de alta, el paciente vino una ocasión más conmigo y ya después no lo volví a ver. Como a las 6-7 meses vuelve el paciente porque seguía el paciente, tiene una trombosis muy importante.
una trombosis pulmonar muy importante, bilateral incluso, fue al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al INER, para que le dieran una segunda opinión, porque pues tenía dudas, ¿no? De que si había sido bien manejado, que si había algo más que hacerle. Y como satisfacción te queda, ¿sabe qué? Pues me dijeron que lo que le hicieron está bien y el tratamiento que usted me dio no me lo movieron nada, todo está bien. Son satisfacciones bonitas. Pero también tengo que mencionarles, jóvenes, el hecho de que también he tenido casos amargos, porque es así la vida del médico. Puedes tener momentos de satisfacción profesional, pero también, híjole, ¿cómo no lo pensé? ¿Cómo es que no lo pensé? Y fue lamentablemente una persona allegada a mí, que también después de tener un problema respiratorio, yo veía que tenía cierto componente pulmonar crónico y, y entonces pues yo sospeché nada más de la enfermedad pulmonar crónica como una agudización, etcétera. Pero a los pocos días se fue de alta la paciente, mejoró con el tratamiento que le di, pero a los pocos días la paciente llega a fallecer en su domicilio y me avisan. Familiares, pues tranquilos, la persona era una persona grande, pero te quedas con la espinita. Híjole, yo creo que no le descarté tromboembolia pulmonar en esta paciente. Y siempre que haya una cuestión respiratoria aguda, una disnea aguda, y que el pulmón no chifle y no es asma, y que el paciente no tiene antecedente de POC, hay que pensar en esta enfermedad. El paciente no se queja de dolor de tórax, se queja de disnea. ¿Por qué se queja de disnea? Bueno, fisiopatológicamente aquí están las causas. Hay un aumento del espacio muerto, hay neumoconstricción por un mecanismo reflejo que disminuye la PCO2 en la zona ocluida y por liberación local de serotonina y histamina. Y se disminuye la producción de surfactante pulmonar, con lo que disminuye la funcionalidad del alveolo. También a nivel extrapulmonar va a haber sobrecarga del ventrículo derecho, disminución del llenado ventricular izquierdo e hipoxia tisular. ¿Por qué les comento esto, jóvenes? Porque tengo que ser honesto con ustedes. No todo en la medicina interna es gloria. No todo el internista llega a ser infalible. No todo especialista llega a ser infalible. No todo el médico llega a ser infalible. Y tenemos que enfrentar esta realidad y también tenemos que aprender a cómo lidiar con ella. Porque en algún momento puede ser con algo tan sencillo de que infiltraste, se suturaron, se cortó a alguien el dedo y lo vas a suturar y le pusiste gilocaína con epinefrina. ¿Y quién te dijo que tienes que ponerle epinefrina a un paciente en una extremidad así? Pues, ¿por qué? Porque va a hacer una vasoconstricción muy intensa y pones en riesgo la vitalidad del dedo. Y cosas tan pequeñas con ella te vas a enfrentar en el sentido de que, híjole, creo que eso no era lo mejor, y estás ojalá que pase y que no le pase nada al paciente. Va a pasar muchas veces, joven. Por eso la importancia de que aquí en las clases, esta clase ustedes la pueden leer. De hecho, muchas clases, o todas las clases las pueden leer, pero la experiencia que tiene el maestro cuando les da la clase es para enriquecer la clase y que ustedes aprendan un poco más. Aquí tenemos nuevamente un cuadro de la fisiopatología. Cuando se establece la trombosis, va a haber un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, lo va a dilatar, va a aumentar la tensión de la pared del ventrículo derecho, presentando después activaciones neurohormonales y pudiéramos tener, por ejemplo, elevación del péptido natriurético cerebral aquí porque hay distensión de la pared del ventrículo. Ayer precisamente tenemos una paciente que llegó por una insuficiencia cardíaca
y congestiva, y entonces tú ves activaciones neurohormonales. En este caso le pedimos un péptido natriurético cerebral. Me imagino que ya lo vieron también en cardiología. Y está por las nubes, ¿no? Este paciente está en anasarca. Se activan muchas cosas que nosotros debemos conocer y establecer clínicamente y demostrarlo, ¿no? Aumenta la demanda de oxígeno del ventrículo derecho, hay isquemia del ventrículo derecho, y entonces todo se viene para abajo, el gasto del ventrículo derecho, la precarga del ventrículo izquierdo y con la consiguiente disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y disminución del oxígeno a nivel sistémico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, aquí les traigo un estudio en el cual, en este estudio, el PIOPED-2, se muestra los siguientes síntomas y signos con más frecuencia en pacientes con tromboembolia pulmonar, sin enfermedad cardíaca conocida previamente. El principal síntoma fue la disnea de esfuerzo, dolor pleurítico y tos. La aparición de la disnea ocurre en segundos o en minutos, porque es una instalación súbita. Llega el trombo o el émbolo y ¡pum!, se aloja en el vaso sanguíneo y empiezan los síntomas. El signo más común fue la taquipnea, taquicardia y estertores. Ojo que los estertores nos pueden hacer pensar en un proceso infeccioso. Y a lo mejor no hicimos nuestra exploración correcta, o a lo mejor no teníamos una radiografía a la mano para solicitarla, etcétera, y entonces podemos hacernos tener un diagnóstico equivocado. La parada cardíaca es poco común, pero se puede presentar, y hay signos y síntomas de tromboembolia pulmonar que se presentan en infartos miocárdicos que se presentan en el 47%. ¿Qué vamos a encontrar en un laboratorio? Gasometría arterial. Podemos no tenerla presente en nuestro área de trabajo, en nuestra clínica donde estemos haciendo nuestro servicio social, pero si están en un hospital de tercer nivel haciendo el internado, pues ahí sí. ¿Y qué es lo que puedo encontrar? Hipercapnia con acidosis, hipoxemia, que al principio puede no estar tan presente, pero eventualmente se puede desarrollar. En el electrocardiograma, las alteraciones más frecuentes son inespecíficas, como el descenso del ST y cambios en la onda T. Estas son las alteraciones más frecuentes. Aquí quiero comentarles algo. Si tú te vas a un texto, pueden mencionarte que la manifestación más frecuente es la taquicardia. Pues sí. Pero no te vas a otro texto, puedes encontrar que son las alteraciones en el ST. Tradicionalmente para esta enfermedad, siempre se proponía que buscara uno el S1Q3T3, que es el síndrome de McGinn-White, para ver, si la tiene, yo creo que te orienta para eso. Pero son muy infrecuentes estas manifestaciones. Pero ¿por qué es importante verlos? Porque hay algunos datos que me orientan hacia un peor pronóstico o mal pronóstico. Arritmias auriculares, bloqueos de rama derecha, la presencia de ondas Q en cara inferior y alteraciones de ondas T precordiales o cambios del ST. Radiografía de tórax. En medicina interna nos mencionaban, pues, oligoemia, síndrome de Westermarck, síndrome de Paya, bla, bla, bla. Yo jamás las vi. Entonces, ¿para qué la pides? Pues para hacer diagnósticos diferenciales. Y en resumen, los signos y síntomas y el test de rutina no permiten excluir o confirmar una tromboembolia pulmonar, pero sí te pueden incrementar la sospecha. Ahora, se desarrollaron evaluaciones de probabilidad clínica. De ellas tenemos dos y vamos a verlas. La de Wells y de Geneva. Esta es la más frecuentemente utilizada, la regla de Wells. Es anglosajona, es de nuestros vecinos del norte. Y nos da puntos. Y de tal manera que nos empieza a decir si tienes riesgo bajo, intermedio o alto para tener tromboembolia pulmonar. ¿Has tenido tromboembolia venosa profunda o embolia pulmonar? Sí. Ok, un punto. Ritmo cardíaco.
mayor de 100, 1 punto. Cirugía o inmovilización, 1 punto. Hemoptisis, 1 punto. Cáncer activo, 1 punto. Signos clínicos de trombosis venosa profunda, o sea, vas a la pierna, la revisas y que tenga trombosis, otro punto. Y diagnóstico alternativo menos probable es como que un diagnóstico de exclusión, pues otro punto. Y entonces suman los puntos, y dependiendo de ello, pues entonces es bajo, intermedio o alto, o poco probable o improbable. ¿Okay? Lo mismo con la escala de Génova, y es muy parecida. Aquí está la edad, el dolor de la palpación venosa profunda en la extremidad, que es lo mismo que la otra, dolor de extremidad inferior unilateral, cáncer activo, hemoptisis, cirugía, la frecuencia cardíaca, prácticamente lo mismo, y también nos dan niveles. ¿Qué es lo que quiero con esta clase, con estas clasificaciones? Número 1, que las conozcan. Número 1, que conozcan que existe la tromboembolia pulmonar. Número 2, que hay criterios que me van a hacer discriminación entre si es probable la enfermedad o no. ¿Y cuáles son? La regla de Wells. ¿Y cuál es otra? Esta, Génova. Y entonces empezamos a evaluar la probabilidad de que realmente mi paciente lo tenga. Dímero D, ¿qué es? Es un producto de degradación de fibrina y su presencia indica un proceso de fibrinolisis posterior a una trombosis. Valores por encima de 500 nanogramos por mililitro se consideran fuera del rango normal y tienen una buena sensibilidad, alterado en el 95% de los pacientes con TEP, y un valor predictivo negativo del 0.6 en aquellos con baja o moderada sospecha clínica. Sin embargo, no es específica y puede estar normal hasta en un porcentaje de hasta 68% sin TEP y tiene un pobre valor predictivo positivo. En resumen, un dímero D negativo realizado con técnicas de alta sensibilidad excluye pacientes con baja a moderada probabilidad clínica de trombosis. O sea, yo estoy sospechando un TEP y le hago la escala de Wells y me sale baja o moderada y le pido un dímero D y sale negativo, prácticamente lo estoy excluyendo. Le pido un ultrasonido porque revise la pierna y tiene Olof y Hoffman positivo, o sea, datos compatibles o signos clínicos compatibles con trombosis venosa profunda. En la mayoría de los casos, la enfermedad pulmonar se origina a partir de un trombo venoso profundo en una extremidad inferior. Tiene una sensibilidad del 90% y especificidad del 95% para trombosis venosa profunda. El único criterio diagnóstico validado para trombosis venosa profunda es una compresibilidad incompleta de la vena que indica la presencia de un coágulo. Gammagrafía de ventilación y perfusión. Los resultados de la gammagrafía se clasifican según el estudio Piopet en 4 categorías: normal, baja, probabilidad intermedia y alta. De esta no vamos a hablar más de esto. Una gammagrama casi no se realiza. Ahora vámonos al estudio que más se utiliza, Angiotac. Se ha convertido en el método de elección para la imagen de la vasculatura pulmonar de pacientes con sospecha de embolia pulmonar. Una Angiotac multicorte positiva en un paciente con probabilidad clínica intermedia confirma el diagnóstico con un valor predictivo positivo 92. Y contrariamente, o sea que si no lo tiene, prácticamente no está. No hay tromboembolia. Una Angiotac multicorte negativa en un paciente con probabilidad clínica intermedia o baja lo excluye con un valor predictivo negativo de 89 y 96%. Prácticamente es el estudio de elección para hacer o ha desplazado a otros tipos de estudios, la angiotomografía para detectar un coágulo. ¿Cuál es el problema con esta situación? Con este Angiotac, les expongo la realidad. Cuando tú tienes un paciente, para hacer un Angiotac tienes que ponerle medio de contraste al paciente. Y entonces tienes que tener una función renal adecuada en este paciente para que se lo puedas hacer. El problema viene
Cuando tienes una paciente con una creatinina de 1.4 a 1.5, no hay poder humano, ni con una orden de ningún juez ni de ningún presidente, que haga que un radiólogo te quiera hacer una angiotac a un paciente porque tiene esa creatinina. No sucede. Y te tienes que esperar y tienes que empezar a hacer otros tipos de medios para otros tipos de estudios diagnósticos para confirmar la enfermedad. Esto me ha pasado varias veces. Evaluación de la probabilidad clínica con angiografía pulmonar. Se realiza con inyección de contraste, previa cateterización de la arteria pulmonar, y aunque se considere el patrón de oro, la angiografía pulmonar es una técnica invasiva no excedente de riesgos. Actualmente la angiotac ofrece similar o mejor información y las mediciones hemodinámicas pueden ser sustituidas por los hallazgos ecocardiográficos y biomarcadores. Este es el patrón de oro, el estudio estándar que se considera para diagnosticar la embolia pulmonar, pero no se hace ya con frecuencia. Lo que nosotros en la práctica clínica hacemos es una angiotac. ¿Para qué pido un ecocardiograma? Pues para ver si hay disfunción del ventrículo derecho, que lo puedo detectar por el ecocardiograma y voy a encontrar dilatación del ventrículo en al menos el 25% de los casos con una embolia pulmonar. Permítanme tantito, muchachos. Se me está acabando la pila, déjenme conectarme. Disculpen. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Para cuestiones de examen, nos va a pedir la respuesta de angiotac o angiografía pulmonar, para tenerlo en cuenta. Para fines de examen te voy a preguntar cuál es el patrón de oro y me vas a decir que es la arteriografía, la angiografía pulmonar. Pero okay. Para la práctica es la angiotac. La angiotac. Vale, gracias. Okay. Ahorita vamos a ver esta diapositiva. Ahora, vamos, una vez que tenemos un paciente que llegó con disnea súbita, tuvo trombosis, tenía además, está en tratamiento porque tiene un cáncer. Bueno, en definitiva, ¿sospechaste tromboembolia? Sí. Perdón, ¿podría compartir completa su pantalla? Ya, discúlpame. Gracias. Entonces, sospeché la enfermedad, que es le hice los criterios, lo puse en los criterios, tiene probabilidad alta. Le pedí un dímero D, me salió muy elevado, me salió en 2500 nanogramos a decilitro. Le pido una tomografía, una angiotac, y me sale ahí el trombo. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues tengo que evaluarlo para saber qué es lo que voy a hacer. De tal manera que si yo tengo un paciente, aquí me sirve esto, riesgo alto o no riesgo alto. Prácticamente un riesgo alto es un paciente que está chocado. Clínicamente está chocado, tiene disfunción del ventrículo derecho y tiene daño miocárdico porque tiene alteradas las troponinas, pues el tratamiento va a ser trombolisis. Y este es un paciente que va a tercer nivel. Ahora, un riesgo intermedio. Clínicamente está con disnea, pero no está chocado. Tiene disfunción del ventrículo derecho y tiene daño miocárdico. Todo lo demás lo puedo tratar o lo debo de tratar en un hospital de segundo nivel. Ojo, en un hospital de segundo nivel no se maneja en hospitales
o de manera ambulatoria. ¿Ok? Ahora, puedo tener un riesgo bajo cuando me salió positivo, por ejemplo, el dímero D, y tengo una tomografía que no me evidenció el trombo, porque el angiotac puede omitir pequeños trombos en la periferia, en el último segmento de una arteria pulmonar, pero se le hizo una angiografía pulmonar y se vio un pequeño trombito por allá. Bueno, y no tiene repercusiones clínicas. Se le puede dar tratamiento y le pueden mandar a casa prontamente, pero esto igual se hace en hospitalización. Nuevamente un riesgo bajo, este último paciente que les expuse, un tratamiento ambulatorio. Un riesgo intermedio, se hospitaliza y dependiendo de algunas otras variables que no las vamos a ver, pueden hacerse una reperfusión de rescate, y un alto riesgo, reperfusión primaria de rescate. Pero ¿cuál es el tratamiento que se instala en ese tipo de pacientes? Bueno, esto es lo que se debe de dar como tratamiento. Tratamiento anticoagulante, tratamiento trombolítico, filtro de vena cava, embolectomía y la evolución del paciente, su seguimiento del paciente. Ahora, vamos a ver cada una de estas. Si se dan cuenta, nada de esto es para que se haga en un consultorio privado, en una clínica de primer nivel. A lo mejor ahí lo sospeché y ahí lo inicié el estudio, lo abordé y lo diagnostiqué. Pero todo esto va a ser en hospital. Ahora, antes de que lleguen ustedes a una clínica de primer nivel, van a estar en un internado, donde si lo hacen en un hospital de tercer nivel, pues van a tener acceso y lo van a poder ver. Lo más probable es que lo vean, ese tipo de padecimientos. Tratamiento en la fase aguda. Bueno, el soporte respiratorio, que va desde la administración de oxígeno, con puntas nasales, depende del caso, o hasta la intubación orotraqueal. Y si se intuba y se conecta a ventilador mecánico, pues se le da un volumen corriente bajo, etc. Son medidas que se van a tomar en un paciente intrahospitalario para un soporte respiratorio. Hemodinámicamente, si tiene una presión arterial sistólica menor de 90 o cayó la presión arterial más de 40 milímetros de mercurio sobre su base, pues debo de administrar líquidos. Y tengo que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque ese tipo de pacientes de por sí pueden tener ya una alteración del ventrículo derecho. Y si yo le meto una carga bastante importante, pues voy a provocar más disfunción del ventrículo derecho. ¿Y para dónde se me va a ir esa solución? Pues al pulmón, ¿verdad? Va a ser un edema pulmonar. Se debe administrar de 500 a 1000 cc de solución fisiológica durante el periodo inicial de su resucitación. Si no se resuelve, hay que iniciar vasoconstrictores. Anticoagulación. La anticoagulación se debe iniciar en el periodo de resucitación. Evita la formación de coágulos, pero no deshace o disminuye el tamaño del trombo ya formado. Me evita nuevos coágulos, pero no me quita el que ya se formó. ¿Y cuáles son las opciones? Bueno, ahorita las vamos a ver. En relación a la heparina parenteral, debe de irse solapando o poniéndose a la par que un antagonista de la vitamina K. Ya ahorita hay otros manejos de la vitamina K en hospitales de tercer nivel, ya casi no se utilizan. Se utilizan más otro tipo de medicamentos como estos, rivaroxaban o apixaban. Sin embargo, siempre inicio con de manera parenteral la anticoagulación y después doy dando también anticoagulantes de manera oral para tenerlo protegido. El objetivo es que siempre tenga una anticoagulación oral de este paciente. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para las heparinas parenterales? Son las heparinas no fraccionadas. Enoxiparina,
tinzaparina, deltaparina, nadroparina y fondaparinox. ¿Ok? Estas son las que estamos utilizando, esas son las que se utilizan. La enoxaparina es el famoso Clexane y es el que utilizamos con mayor frecuencia, y el fondaparinox. Todos estos se calculan por kilogramo de peso del paciente y se administran en fase aguda. ¿Ok? El tratamiento trombolítico. ¿Cuándo se da un tratamiento trombolítico? Es la primera línea de manejo o de tratamiento en pacientes con elevado riesgo de muerte. Aquel paciente que tiene choque cardiogénico e hipotensión persistente y que no tiene contraindicaciones. Así que yo tengo un paciente con disnea, un paciente que tiene taquipnea, y le hice los estudios, hice el diagnóstico de tromboembolia pulmonar o embolia pulmonar, y mi paciente está chocado. Este paciente tiene indicaciones para tratamiento trombolítico. En el caso de mi paciente, que yo les comentaba al principio, este paciente tenía una disnea en reposo que no había sido tratada y lo trombolicé. Ya la anticoagulación, él caía dentro de estos criterios. Déjenme regresar. Aquí en un riesgo intermedio alto y que puedo hacer una reperfusión de rescate. ¿Hasta cuánto tiempo yo puedo dar un tratamiento trombolítico a un paciente con embolia pulmonar? 14 días. ¿Cuánto tiempo es hasta cuánto tiempo yo puedo trombolizar a un paciente con infarto agudo del miocardio? 6 horas. Bueno, los primeros 30, 90 minutos me parece, pero ya después de las 6 horas ya no es tan efectivo. Exactamente. Entonces, ¿y cuánto tiempo yo tengo de ventana para trombolizar un infarto cerebral? Ay, sí, no sé. 4 horas. No. El cerebro es el que más sufre. 2 minutos, ¿no? Es la primera hora. Entonces, cerebro, desde que inician los pacientes con EBC, un paciente con EBC, con síntomas y que haces tomografía y que evidenciaste que tiene, o sea, que no hay datos de hemorragia, si está infartado y tiene como tal signos de afección piramidal, en la primera hora lo tienes que trombolizar. El infarto hasta el miocárdico, los primeros 90 minutos, ¿no? Los 90 minutos dorados. Pero aquí el tratamiento trombolítico para una embolia pulmonar son 14 días. El pulmón hasta eso es noble. Podemos trombolizarlo hasta 14 días después de que inició la afección. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Un cerebro que tenga un EBC hemorrágico de origen desconocido en cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque voy a lisar y entonces puedo reactivar un sangrado a nivel del sistema nervioso central. El antecedente de un EBC isquémico en 6 meses previos, daño o neoplasia en el sistema nervioso central, un traumatismo importante reciente, cirugía o lesión en la cabeza en las 3 semanas anteriores, sangrado gastrointestinal en el último mes, puede ser tubo digestivo alto, tubo digestivo bajo, o riesgo de sangrado conocido. Por ejemplo, que tenga, no sé, trombocitopenia idiopática y siempre está con plaquetas menos de 50,000, pues está contraindicado. ¿Y cuáles son los medicamentos que puedo utilizar? Bueno, streptocinasa, urosinasa, pero el más frecuente o el mejor y que es bien caro, RTPA. 100 miligramos en 2 horas. Las primeras 2 horas se da 0.06 miligramos por kilogramo en 15 minutos y con una dosis máxima de 50. ¿Ok? ¿Cuáles son las otras medidas para corregir este tipo de padecimientos? Embolectomía quirúrgica, percutánea y fragmentación. Actualmente está limitada a centros médicos mayores, ya que se requiere experiencia del cirujano y tener un bypass cardiopulmonar. Está indicada en pacientes con enfermedad pulmonar con alto riesgo de mortalidad precoz, en donde la fibrinólisis esté contraindicada o haya fallado. Y otras técnicas son la percutánea. Y hay 4 tipos: fragmentación de trombos con un catéter en espiral o con balón, trombectomía
reolítica con dispositivos de catéteres hidrodinámicos, trombectomía de succión o catéteres de aspiración y trombectomía rotacional. En el hospital donde hice la especialidad se utilizaba embolectomías percutáneas, que eran fragmentación, y la de aspiración. Estas eran las que se llegaban a realizar en ese hospital que hacíamos, donde estaba haciendo la especialidad. Cuando teníamos un paciente de estas características que ameritaban o que tenían indicaciones para embolectomías. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Doctor, ¿este tema entraría para la cuarta parcial? No recuerdo. Es que en la Ya les había dado los datos. Sí, es para el cuarto parcial, sí. Simplemente me estoy poniendo al día porque recuérdense que vamos atrasados. El día de mañana vamos a ver lo que es influenza, vamos a ver VIH. Prácticamente lo que quedaba de estas clases se repetían y era influenza, COVID, y VIH. O sea, pero mañana vamos a ver solo influenza y VIH. Sí, VIH. Ok. ¿Ok? En esta me estoy poniendo al día para lo que es cuarto parcial, muchachos. Porque recuérdense que en las clases de neumo y de infecto prácticamente se repetían influenza, COVID y ya, porque en neumología es tuberculosis, influenza, COVID, apnea del sueño y absceso pulmonar. Y en infecto, TB, influenza, COVID, VIH, infecciones del virus del herpes y ya. Dengue y chikungunya. Exactamente, perdón, gracias. Dengue y chikungunya. Entonces mañana nos daría el último tema para el parcial, ¿no, Doc? Si es influenza y COVID. Influenza y COVID y VIH, que son los que te quedan para el tercer parcial de infecto. Mañana vamos a ver influenza y VIH. Y el viernes vamos a ver COVID. Digo, el jueves, perdón, vamos a ver COVID. Ok, perfecto. Y terminamos con el tercer parcial. Solamente en este me quise adelantar a lo que estamos viendo para el cuarto parcial de neumo. ¿Ok? Ok, Doc. ¿Esta clase la sacó del Harrison o de algún artículo en especial? Un artículo, se los voy a poner para que lo vean. Los voy a subir. Gracias, Doc. El 42. ¿Ok? ¿Sabes? Dijo que vamos a ver COVID y ¿qué más? Mañana vamos a ver VIH e influenza. Y el viernes vamos a ver COVID y si nos da tiempo les repaso el absceso pulmonar. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, que tengan una buena tarde, una buena noche. Gracias, Doc. Nos vemos. Gracias. Grazie.